Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ernesto Méndez Jaramillo y como todos los días me da muchísimo gusto recibir a toda nuestra comunidad migrante, a todos aquellos que nos sintonizan en el 4.2 de TV4, en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, todos aquellos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. A todos ustedes quiero agradecerles muchísimo el favor de su atención. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues que está en boca de todos. Como usted lo sabe, el pasado 24 de febrero, el presidente Donald Trump, pues rindió lo que se le conoce allá como el discurso del Estado de la Unión, lo que nosotros acá en México podríamos conocer como el informe de gobierno. ¿Qué pasó en el año anterior? ¿Cómo se llevó a cabo la administración del gobierno? Y de esto habló el presidente Donald Trump. Sin embargo, bueno, híjole, es que el análisis de este discurso, pues ha sido muy controvertido. Se dice que fueron muchas, pero muchas las mentiras que se dijeron por parte del presidente de los Estados Unidos. Y para empezar, dijo el presidente que recibió la administración con el peor índice de inflación en la historia. Vamos a escuchar primero lo que dijo. Fue hace mucho tiempo. El gobierno Biden, el Congreso nos dio la inflación peor de la historia de nuestro país. Pero en 12 meses mi gobierno ya ha bajado la inflación a los niveles más bajos en más de 5 años. Sí, en los últimos 3 meses del 2025 bajó a 1,7%. Y es que, así como lo escuchó, pero esto es falso, completamente falso. ¿Por qué? Le cuento que durante la recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 allá en los Estados Unidos, la inflación de la Unión Americana llegó al pico de 9.1%, altísimo, en junio de 2022 durante el gobierno de Joe Biden. Pero después comenzó a bajar y bajó muchísimo, ubicándose en 3% en junio de 2023. No puede decir el presidente Donald Trump que le entregaron un país con la mayor inflación de la historia, porque una de las mayores inflaciones de la historia fue la que dejó el COVID-19 con el 9.1% de inflación. Que sí, ahora, actualmente, la inflación está creciendo, no es gracias a Biden, es gracias a él, a sus políticas de aranceles, a sus políticas antimigratorias, a sus políticas de persecución, a sus políticas de guerra, a sus políticas sin sentido. Es a eso que se debe un alza en la inflación, no a que Joe Biden se la haya dejado. Ese es el tema con estos pues, argumentos que ha dado el presidente Donald Trump durante su primer discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato. Pero vamos al siguiente tema. El tema número 2. Resulta que el presidente Donald Trump dice que el mercado de valores está muy alto gracias a él. Esto fue lo que dijo. El mercado de acciones ha tenido 53 récords de alta desde mi mandato. Las cuentas de retiros de millones y millones de estadounidenses están ganando, todos están ganando muchísimo. Como usted lo escuchó, así como lo escuchó, no son mentiras de uno. El mercado de valores está en 53 puntos máximos históricos desde las elecciones, así lo dijo. Y señaló también que con el aumento de las pensiones y los planes 401(k), millones de estadounidenses se benefician, pero este tema necesita mucho contexto, ¿eh? No crea que es así nada más decirlo por decirlo. Bueno, para el presidente sí. Pero ya cuando uno se pone a analizar, resulta que cuando Trump habla sobre los máximos históricos de la bolsa de valores, se refiere a los récords que han alcanzado algunos índices como el Dow Jones o el S&P 500, que en efecto, sí, ambos han alcanzado récords históricos, pero aquí es donde está el pero. Algunos expertos en finanzas aseguran que la bolsa de valores, pues, no es un indicador de la economía de un país, porque, pues, obviamente, oiga, si lo
ponemos en términos más entendibles, por ejemplo, para México, nuestra bolsa mexicana está muy bien, pero nuestra economía no está tan bien. Podemos decir, el dólar sí está muy barato, pero tampoco nos alcanza con los pesos que ganamos. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Los indicadores financieros, la bolsa de valores, no es el indicador de cómo está la economía de los Estados Unidos. El tema aquí es que el presidente Donald Trump pues dice una cosa aparentando decir otra para confundir a la gente y entonces tenía usted, como ve en el video que le estamos transmitiendo, pues a muchos monitos aplaudiéndole, ¿no? A mí, de verdad, yo vi todo el discurso. No me gustaría haber estado en los zapatos del vicepresidente J.D. Vance. ¿Por qué? Porque más tardaba en sentarse que en pararse a aplaudir las cosas y las mentiras que decía el presidente Donald Trump. Así fue el discurso, pero, si le parece, vamos al punto número 3. Y es que en el punto número 3 dice, el presidente lleve los medicamentos a los precios más bajos de la historia. Falso. Pero vamos a escuchar lo que dijo. Y por eso he presentado el plan de atención médica. Quiero detener todos los pagos a las grandes empresas de seguros y que ese dinero vaya directamente a la gente para que compren su propio seguro médico. Así la atención médica será mejor a un precio mucho más bajo. Además, el plan requiere transparencia máxima en los precios. Eso es importantísimo. Parece sencillo, pero es importante. Y esto traté de hacerlo el primer mandato y los demócratas lo acabaron con un conocimiento absoluto de que estaban haciendo las cosas malas para el pueblo. Eso fue lo que sucedió y ahora lo estoy trayendo nuevamente para la atención médica. También acaba los costos inflados de los medicamentos por receta médica, como nunca ha sucedido antes. Y bueno, incluso hasta presentó algunos casos de éxito. Testimonios de personas que aparecían llorando y diciendo, gracias señor presidente, porque sin usted los medicamentos que yo pagaba, pues no podría seguirlos comprando porque estaban altísimos. Y en su discurso, que se aventó un buen rato hablando del tema de la salud, echándole tierra al Obamacare, a todos los sistemas de salud que existen o de financiamiento para la salud, pues terminó diciendo que él, y solo él, ha reducido los precios de los medicamentos de patente a lo más bajo de la historia. Falso. ¿Por qué? Porque resulta que sí han bajado los precios de algunos, pero no de todos. Y también resulta que la mayoría de las farmacéuticas han estado en pláticas, no concretando acuerdos. Y esto quiere decir que los medicamentos siguen altos. Y si no me la cree, pues es bien sencillo. Váyase y dése una vuelta por Tijuana. Y usted verá el turismo médico tan grande que existe allá en Tijuana, Baja California, México. ¿Por qué? Mire, hay una calle, si no mal recuerdo, se llama Revolución, allá en Tijuana. Farmacias a todo lo que da. ¿Por qué cree? Porque los medicamentos son mucho más baratos. Ahí los del doctor, este gordito de bigote blanco, venden, pero como no tiene idea, porque allá no hay similares. Bueno, sí hay similares, pero no como acá. Entonces, acá vienen y los compran en 50 pesos. Medicamento que allá les cuesta $50. ¿Dónde está la baja de precios de las medicinas que dice el presidente Donald Trump? Algunas medicinas, para algunas personas, no para todos. Estados Unidos, más de 50 millones de habitantes. No, no es cierto. Muchísimos más. Miles de millones de habitantes y no todos tienen acceso a medicinas económicas. Pero bueno, vamos a otros dos puntos, punto 4 y punto 5. Le cuento. Dice el presidente que la administración del expresidente Joe Biden obtuvo menos de $1 billón en nuevas inversiones. Y también dijo que él obtuvo compromisos por más de $18 billones, tan solo en 12 meses, compromisos de inversión para su país. Falso. ¿Por qué? Vamos a escuchar primero lo que dice él, después lo platicamos.
4 años del gobierno anterior fueron $1 billón que no entraron y fue mucho menos que eso. En 12 meses yo he asegurado compromisos para $18 billones de inversiones provenientes de todo el planeta. Piensen bien, mucho menos de $1 billón en 4 años y en un año 18 billones. Vean ustedes la diferencia que marca un presidente. Hace poco tiempo éramos un país muerto, ahora somos el país más atrayente del mundo, el más atrayente. Punto número 1. Dice el presidente Trump que el expresidente Biden solamente atrajo 1.2 billones de dólares. ¿Pero qué cree? Que no. La Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos registró alrededor de 4 billones de inversión privada no residencial solo en el 2024. Y la administración de Biden duró 4 años. Si solo en 2024 captó 4 billones, pues entonces Trump está mintiendo, está diciendo mentiras y es como muchos políticos que creen que el pueblo y que otros políticos pues no tienen memoria. Entonces, pues sí, lastimosamente se aventó estas diciendo que pues él ha traído más millones o billones de dólares de inversión cuando Biden lo supera. Si lo supera el número de deportaciones y que no lo vaya a superar el número de inversión. Pero bueno, dice que también él en solo 12 meses ha atraído 18 billones de dólares de inversión. Sin embargo, la misma Casa Blanca le echa por tierra sus argumentaciones, porque hay pruebas, no hay pruebas de que eso sea cierto. La página de la Casa Blanca muestra un total de 9.6 billones de dólares en nueva inversión total estadounidense y extranjera bajo la administración de Donald Trump. Es decir, pues la mitad, ¿no? Y no le llega a Joe Biden. Sin embargo, no todo es citado en esta página. No todos los citados son compromisos de Donald Trump. Es que ahí está el tema. A ver, dice él que Biden solamente trajo 1.2 billones, perdón, que él ha traído 18 billones. La Casa Blanca dice que no, que solamente 9 billones. Pero de estos 9 billones, dice la Casa Blanca que muchos serían compromisos que heredó de la anterior administración. Es decir, quien los atrajo fue Biden y le dejó a Trump, pues nomás para que firmara. ¿De quién es el logro? Se lo adjudica a él, pero no es suyo. Esta es otra de las mentiras que, pues, dijo el presidente Donald Trump durante su discurso del Estado de la Unión. Vamos al punto número 6. En el punto número 6, el presidente Donald Trump dijo que el flujo de fentanilo ha bajado muchísimo. Escuchemos cómo lo dijo. El flujo del fentanil letal a nuestro país ha bajado en un 56%. Es un récord en tan solo un año. Dice Trump que disminuyó el flujo de fentanilo en un 56%. Es una cifra incierta, porque no hay pruebas. Resulta que, en promedio, las incautaciones de fentanilo por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos se han reducido aproximadamente a la mitad durante el primer año del segundo mandato de Trump. Esto en comparación con el último año del mandato del expresidente Joe Biden. O sea que, pues él dice que sí, pero no dice cuánto. Bueno, él le pone una cifra, pero no hay cifras ciertas. Y ahora aquí la pregunta que muchos se hacen, ¿nos hacemos? ¿Es el tráfico o el flujo de fentanilo que llega de otros países? Y la pregunta del millón es, ¿y el fentanilo que producen allá? Porque no me va a decir que ellos no producen, no me va a decir que no han encontrado la fórmula, no me van a decir que no lo saben hacer, no me van a decir que no tienen los químicos, ingenieros químicos para hacerlo, no me van a decir que no tienen a los adictos que la necesitan y no me van a decir que no tienen a los vendedores que la revenden.
¿Qué pasa con el fentanilo que se produce en su país? Y otra, ¿qué pasa con, si se ha reducido a la mitad, qué pasa con la otra mitad? ¿Por qué sigue pasando? ¿Quién recibe dinero? ¿Quién en el gobierno? ¿Quién en la patrulla fronteriza? ¿Quién en la aduana? ¿Quién en la policía? ¿Quién recibe dinero de lo que sí sigue pasando? Allí no se habla. Solamente se dice que somos muy buenos y estamos cuidando al país de la entrada de drogas, pero no se habla de lo que producimos, no se habla del dinero que recibimos, no se habla de cómo la vendemos y cómo la consumimos. Oiga, vamos a hacer una pequeña pausa y, si le parece, le recordamos redes sociales, números de teléfono para que los tome en cuenta. En Migraciones, todas las historias cruzan fronteras para llegar hasta ti. Te invitamos a esta travesía digital. Ahora nos encuentras en las redes sociales oficiales de TV4. Facebook, Noticias TV4. Y en YouTube nos encuentras como TV4 Guanajuato Oficial. Migraciones. Vamos al punto número 7 de nuestra lista. Son 10 nada más. Pero mire, y 10 porque no quisimos seguir escarbando, porque son muchísimos. Pero bueno, en el punto número 7 dijo el presidente Donald Trump que, que los conservadores, que el gobierno de Biden, el anterior, y los demócratas, pues le han cortado el financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional. ¿Cómo lo dijo? Vamos a ver. Lo harían nuevamente si tuvieran la oportunidad. Si los eligen, van a abrir nuevamente las fronteras para que esos delincuentes, los peores del mundo, entren. Lo que está entre los estadounidenses y una frontera en este momento es el presidente Donald J. Trump y los republicanos tan patriotas del Congreso. En este momento, los demócratas de este recinto han quitado el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional. Lo han quitado. Han instituido otro cierre del Congreso. El primero nos costó 2 puntos del PIB, del crecimiento del PIB. Ahora han cerrado la agencia responsable por proteger a los estadounidenses de terroristas y asesinos. Esta noche exijo la restauración inmediata y completa de todo el financiamiento para la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, así como para ayudar a las personas a limpiar también la nieve. No tenemos dinero de... Y fue muy agresivo, ¿eh? Y dijo, exijo en este momento que se nos dé el dinero que necesitamos para seguir cuidando a la población estadounidense, porque todos aquellos son malos y vienen y nos matan y nos hacen y nos deshacen. Pero se le olvida una cosa, el cierre parcial de gobierno, el recorte, bueno, ni siquiera recorte, la detención o el bloqueo a los recursos para el Departamento de Seguridad Nacional no viene de los demócratas. Viene de un desacuerdo que hay en el Senado y que este desacuerdo ha sido incentivado por el mal actuar de la patrulla fronteriza, por el mal actuar de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, del ICE, por la muerte de René Good, por la muerte de Alex Pretty en Minnesota, por las muchas, pero muchas demandas que tiene el Departamento de Seguridad Nacional, el ICE, la patrulla fronteriza y el propio gobierno de Donald Trump, por las deportaciones a terceros países, aun cuando los jueces han dicho que no son legales, por el uso excesivo de la fuerza, por la contratación de personal de ICE sin capacitación. Por todo eso, el recurso para el DHS o Departamento de Seguridad Nacional pues ha sido detenido, pero es más fácil culpar al vecino y decir, es que por tu culpa, porque tú me sacaste la lengua. No, señor, pues digo, también hay que reconocer. Y esto es lo que está pasando allá en los Estados Unidos. Esto es lo que está pasando con el Departamento de Seguridad Nacional, que por cierto ha dicho, no nos importa el recorte, ¿eh? Vamos a seguir con las redadas y vamos a seguir metiéndoles el pie y vamos a seguir gaseándolos y vamos a seguir metiéndonos a sus casas sin permiso y vamos a seguir haciendo uso excesivo de la fuerza. ¿Por qué?
porque tenemos todo el respaldo de nuestro presidente, el mentiroso Donald Trump. Pero bueno, vamos al punto número 8. En el punto número 8 dice el presidente Donald Trump que bajo el mandato de Joe Biden, este es un discurso que ha sido recurrente. Miles de asesinos, violadores, enfermos mentales llegaron a Estados Unidos. ¿Recuerda? ¿Usted recuerda esos discursos? Pues lo volvió a decir el 24 de febrero. Vamos a escuchar. Con Biden y sus socios corruptos en el Congreso y más allá, se llegó a un punto de quiebre con el engaño del ambiente y las fronteras abiertas, y vinieron millones de personas de instituciones mentales, asesinos, vinieron a nuestro país, permitieron que eso ocurriera y establecieron una inflación sin récord que hizo que una familia perdiera $3,400 en una fracción de tiempo. Ahora, esas mismas personas que votaron por esos desastres, súbitamente usan la palabra asequibilidad y la utilizan. Alguien se las dio, sabiendo muy bien que ellos crearon los precios aumentados que todos los ciudadanos han tenido que ver. Ustedes causaron ese problema. Completamente falso. No hay pruebas de que ningún país esté vaciando sus cárceles o sus centros psiquiátricos para mandarlos a Estados Unidos. Esto es falso y también carece de toda lógica, pero es el presidente Donald Trump. ¿Le parece? Vamos al punto número 9. El presidente Donald Trump dijo que puso fin a 8 guerras. Escuchemos. Para los estadounidenses en otros países, nuestro país es cada vez más fuerte. En los primeros meses acabé 8 guerras, incluyendo la de Camboya. ¿No es curioso? Son enfermos. Camboya y Tailandia, Pakistán y la India. Hubiera sido una guerra nuclear, 35 millones de personas. Dijo el primer ministro pakistaní que hubiera muerto si no hubiera sido por mi participación. Kosovo y Serbia, Israel, Irán, Egipto, Etiopía, Armenia y Azerbaiyán, el Congo y Ruanda. Y claro está, la guerra en Gaza está perdurando, pero a niveles muy bajos. Muchas gracias, Steve Witkoff y Kushner, por su ayuda. Gracias. 8 guerras, y por eso, pues él se hubiera merecido el Premio Nobel de la Paz, porque pues, va a pacificar al mundo, porque lo dijo en el discurso, ¿no? Estábamos trabajando por la seguridad de nuestro país, de nuestros ciudadanos, pero también del mundo, y por eso yo fui a detener estas 8 guerras. ¿Pero qué cree? Muchos o algunos líderes de algunas naciones que estaban en conflicto, pues han cuestionado su papel en estas negociaciones. Han dicho, pues no crean que fue tan bueno que viniera. Pero en fin, él se cree sus propias mentiras. Y finalmente, vamos al punto número 10. En el punto número 10 dice el presidente Donald Trump que Estados Unidos ha recibido 80 millones de barriles de petróleo de Venezuela. Así lo dijo. Realmente nadie cree lo que está viendo. La producción de petróleo ha crecido en más de 600,000 barriles al día y recibimos de nuestro nuevo amigo y aliado Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo. Tanker Trackers, que es un servicio en línea que rastrea la forma sobre los envíos de petróleo, de crudo, de varios países, registró que entre el 3 de enero y el 5 de febrero de este año salieron de Venezuela 7.54 millones de barriles de crudo con destino a los Estados Unidos. En petroleros operados por Chevron. Según este servicio, Venezuela ha exportado la mitad de la cantidad de petróleo que dice Donald Trump. ¿Cómo ve? Y esto, pues no sé de dónde sacan los 80 millones, pero él lo dice.
Y como él es el que maneja los números, pues es el dueño de la verdad. Quiero pensar, ¿verdad? Lo que digan los demás y lo que digan los expertos y los que tienen una prueba más contundente, pues no vale porque él es el presidente de los Estados Unidos. Y como le digo, en el discurso, pues digo, los republicanos no dejaban de aplaudirle, los demócratas muy sentaditos y no lo pelaban. Cosa que también le molestaba mucho, su actitud soberbia, decir una frase y alejarse del micrófono para que todos le aplaudieran. Pues no fue más que un circo, lo que dio el presidente Donald Trump ahí en su discurso del Estado de la Unión. Mentiras y más mentiras. Le conté 10, pero si le escarbamos, fueron muchísimas. Con esto vamos a dar por terminado el programa Migraciones de este día. Soy Ernesto Méndez Jaramillo y como siempre le pido que por favor nunca, pero nunca se olvide que todos de alguna u otra manera somos migrantes. Nos vemos la próxima.